25 días. Solo 25 días han transcurrido desde que el mundo presenció lo impensable, y ya el régimen se desmorona como castillo de arena frente al tsunami de la libertad. Esta noche, mientras tú dormías, Diosdado Cabello patrullaba las calles de Caracas vestido de militar, con los ojos desorbitados y el alma en vilo, porque una fotografía le arrebató la tranquilidad que le quedaba. Soy Laura Salazar, y si llegaste hasta aquí, es porque te importa Venezuela, porque no te conformas con las mentiras oficiales y porque sabes distinguir entre propaganda y verdad. Suscríbete a Punto de Quiebre al Minuto, porque aquí las noticias se cuentan sin filtros de Miraflores, sin guiones dictados desde el poder y con la firmeza que estos tiempos demandan. Lo que voy a contarte esta noche del 29 de enero de 2026 es el resumen de una jornada que pasará a los libros de historia. María Corina Machado, la mujer que tuvo que escapar de su propia patria en una embarcación, acaba de sentarse frente a frente con Marco Rubio, el secretario de Estado más poderoso del hemisferio occidental. Y créeme cuando te digo que en los pasillos del poder chavista no se escucha otra cosa que el eco del miedo. Hay fotografías que valen más que 1000 discursos, más que 100 cadenas nacionales, más que todos los programas de propaganda juntos. La imagen de María Corina Machado estrechando la mano de Marco Rubio en Washington es una de ellas. No se trata simplemente de dos figuras políticas posando para las cámaras. Estamos ante la confirmación visual de que Venezuela tiene aliados de peso, de que la comunidad internacional no ha olvidado lo que ocurrió, de que el aislamiento del régimen es cada día más profundo. 15 días. Apenas 15 jornadas le tomó a María Corina Machado reconstruir una red de alianzas internacionales que muchos creían imposible. Desde su llegada a territorio seguro, esta mujer no ha descansado ni un solo instante. Mientras el chavismo celebraba su supuesta victoria, ella tejía en silencio los hilos de lo que hoy representa la mayor amenaza para quienes usurpan el poder en Caracas. Piénsalo un momento. Hace menos de un mes, los voceros oficiales aseguraban que la oposición estaba acabada, que sin liderazgo visible dentro del territorio nacional, todo se desvanecería como humo. Prometieron que el mundo olvidaría a Venezuela, que las sanciones se levantarían, que finalmente podrían gobernar sin la molesta interferencia de quienes exigen democracia. ¡Qué equivocados estaban! Y lo que viene ahora cambia completamente el panorama. La reunión entre Machado y Rubio no fue un simple saludo protocolar. Según fuentes cercanas a la delegación venezolana, se discutieron temas de profundo calado estratégico. El secretario de Estado estadounidense dejó clara la posición de la administración Trump. No habrá normalización de relaciones mientras Venezuela continúe secuestrada por un régimen que encarcela niños, tortura opositores y falsifica elecciones. Marco Rubio, hay que decirlo, conoce el paño latinoamericano como pocos funcionarios en Washington. Su ascendencia cubana le otorga una sensibilidad particular hacia los pueblos que sufren bajo dictaduras de izquierda. No es casualidad que haya convertido la causa venezolana en una prioridad de su gestión. Para él, esto no es únicamente geopolítica fría, es personal. Mientras María Corina Machado se fotografiaba con el poder estadounidense, ¿dónde estaba Diosdado Cabello? La respuesta es tan patética como reveladora. El autoproclamado revolucionario, el mismo que durante años alardeó de su valentía y amenazó a cuanto opositor se cruzara en su camino, se encontraba escondido en un búnker realizando su programa televisivo sin audiencia. Leíste bien, sin audiencia. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a Cabello hablando frente a cámaras en un espacio cerrado, hermético, sin el público que anteriormente lo vitoreaba por obligación. Los únicos presentes eran funcionarios del Ministerio de Comunicación y algunos colaboradores cercanos. El hombre que juraba no temerle a nada, ahora transmite desde las entrañas de un refugio antiaéreo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, tiene miedo. Después de los acontecimientos recientes, después de comprobar que Estados Unidos tiene capacidad y voluntad de actuar, Cabello sabe que su cabeza tiene precio. Cada vez que un avión sobrevuela el espacio aéreo venezolano, su corazón se acelera, cada sombra lo sobresalta, cada ruido nocturno lo hace saltar de la cama. Esto no es especulación, sus propias acciones lo delatan. Pero espera,
porque lo que hizo después en su programa demuestra hasta dónde llega su desesperación. Durante la transmisión, Cabello tuvo la osadía de amenazar a medios de comunicación independientes. Específicamente, lanzó advertencias veladas contra quienes se atreven a cubrir la realidad venezolana sin el filtro oficial. Citando publicaciones en redes sociales, el ministro del Interior intentó victimizarse, presentándose como blanco de una campaña mediática, cuando en realidad es él quien ha orquestado durante décadas la persecución contra periodistas. La ironía es tan gruesa que resulta difícil de procesar. El mismo individuo que ordenó el cierre de decenas de emisoras de radio, que encarceló reporteros, que expulsó corresponsales extranjeros, ahora se queja porque las redes sociales no lo tratan con cariño. Pobre Diosdado. Resulta que cuando no controlas el algoritmo, la verdad duele. Lo más revelador de su intervención fue una frase que pasó casi desapercibida, pero que dice todo sobre su estado mental actual. Refiriéndose a la cobertura mediática de María Corina Machado, dijo: "Sin estridencia mediática su figura se diluye. Sin titulares simplemente desaparece". Analicemos esto con calma. Cabello está admitiendo, sin darse cuenta, que la presencia internacional de Machado lo atormenta. Está confesando que cada titular sobre ella es un golpe a su estabilidad emocional. Está reconociendo que mientras el mundo hable de la líder opositora, él seguirá perdiendo terreno. Gracias por la confesión, Diosdado. Tomaremos nota. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos retroceder unas semanas y reconstruir cómo María Corina Machado logró salir de Venezuela. La historia parece sacada de una película de espionaje, pero cada detalle ha sido confirmado por múltiples fuentes independientes. Tras la captura de Nicolás Maduro, la situación de seguridad para los líderes opositores dentro del país se volvió extremadamente precaria. Aunque pudiera parecer contradictorio, la caída del dictador no significó automáticamente el fin del aparato represivo. Células leales al antiguo régimen continuaban operando, y existían informaciones creíbles sobre planes para eliminar físicamente a figuras como Machado. Fue entonces cuando se activó un operativo de extracción que involucró a varias naciones. Según los reportes verificados, María Corina buscó refugio temporal en una sede diplomática suiza en Caracas. Desde allí, y bajo estrictas medidas de seguridad, fue trasladada hacia la costa venezolana. Lo que sucedió después parece ficción, pero es absolutamente real. En un punto del litoral que permanece clasificado, Machado abordó una pequeña embarcación que la llevó mar adentro. Las aguas del Caribe, testigos de tantas tragedias de balseros venezolanos, esta vez fueron escenario de una operación de rescate coordinada con precisión militar. Mientras la lancha avanzaba hacia aguas internacionales, cazas estadounidenses modelo F-35 sobrevolaban la zona cercana a Curazao. Su presencia no era casual. Estos aviones de última generación tenían la misión de garantizar que ninguna embarcación o aeronave hostil interfiriera con el traslado. El mensaje era clarísimo: quien intentara detener a Machado enfrentaría consecuencias inmediatas. Desde Curazao, la líder opositora fue trasladada a territorio de los Países Bajos y posteriormente continuó su viaje hacia Noruega, donde finalmente pudo respirar con cierta tranquilidad por primera vez en años. Todo el operativo se ejecutó en cuestión de horas, con una coordinación que demuestra el nivel de compromiso de la comunidad internacional con su seguridad. Ahora bien, lo verdaderamente significativo no es cómo salió, sino lo que ha hecho desde que está fuera. Otra persona en su situación habría optado por el descanso, por tomarse un tiempo para procesar el trauma de años de persecución. María Corina, en cambio, no ha parado ni un segundo. Mientras el mundo observaba el encuentro entre Machado y Rubio, dentro de Venezuela ocurría otro evento de enorme trascendencia que merece análisis detenido. Vladimir Padrino López, junto con un grupo de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, formalizó el reconocimiento de Delcy Rodríguez como comandante en jefe del país. Este movimiento, producido 25 días después de la captura de Maduro, genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Qué negociaciones ocurrieron tras bastidores? ¿Representa esto una verdadera unificación del mando militar o simplemente una fachada para ganar tiempo? Las señales son contradictorias.
Por un lado, el acto protocolar sugiere que existe un consenso mínimo dentro de la cúpula castrense para reconocer una autoridad civil, aunque sea tan cuestionable como Rodríguez. Por otro lado, observadores atentos han notado comportamientos extraños que indican fracturas profundas. Y aquí viene un detalle que pocos han notado, pero que lo cambia todo. Durante las apariciones públicas conjuntas entre Cabello y Rodríguez, el lenguaje corporal del primero ha sido llamativamente despectivo. En más de una ocasión, mientras Delcy pronunciaba discursos, Diosdado fue captado mirando su teléfono celular con evidente desinterés, sin disimular siquiera un mínimo de respeto institucional. Esto no es un detalle menor. En regímenes autoritarios, cada gesto público es calculado, cada postura corporal transmite un mensaje. Que Cabello muestre abiertamente su desdén hacia quien supuestamente es su superiora jerárquica indica que la lucha interna por el poder está lejos de resolverse. Las fuentes consultadas para este informe coinciden en un punto. Diosdado Cabello no acepta subordinarse a nadie, mucho menos a Delcy Rodríguez. Para él, el reconocimiento militar fue una jugada táctica de supervivencia, no una genuina aceptación del liderazgo ajeno. En su mente, él sigue siendo el verdadero poder detrás del trono, y solo espera el momento oportuno para reclamar lo que considera suyo. El problema para Cabello es que ese momento puede que nunca llegue. Con cada día que pasa, su margen de maniobra se reduce. Estados Unidos lo tiene identificado como objetivo prioritario. La comunidad internacional ha dejado claro que no habrá negociación que lo incluya. Y dentro de Venezuela, su base de apoyo real, despojada de los privilegios del poder, se erosiona aceleradamente. Si hay algo que explica el pánico desatado en las filas chavistas, son los números C. Las encuestas que llegan desde Venezuela pintan un panorama devastador para quienes aún pretenden perpetuarse en el poder. María Corina Machado, según sondeos realizados por firmas independientes durante las últimas semanas, cuenta con una intención de voto que supera el 70% de la población. Esto significa que 7 de cada 10 venezolanos la respaldarían en unas elecciones libres. Es una cifra aplastante, histórica, sin precedentes en la política nacional reciente. En contraste, Delcy Rodríguez apenas alcanza el 10% de apoyo. Y este número, que ya de por sí es catastrófico, probablemente esté inflado por el temor que aún generan las estructuras represivas del Estado. En condiciones de total libertad, su respaldo real sería incluso menor. Pero las encuestas revelan algo todavía más importante que debes conocer. Lo que estos sondeos demuestran va más allá de preferencias electorales. Reflejan el agotamiento absoluto de un proyecto político que prometió redención y entregó miseria. Más de 2 décadas de revolución bolivariana dejaron como saldo millones de exiliados, una economía pulverizada, servicios públicos colapsados y una sociedad fracturada. El pueblo venezolano ya no cree en las promesas rojas. Ha visto demasiado, ha sufrido demasiado, ha perdido demasiado. Cada familia tiene su historia de dolor. El familiar que murió por falta de medicinas, el hijo que emigró buscando futuro, el negocio que quebró por las políticas demenciales, el amigo desaparecido en calabozos del régimen. Esa acumulación de tragedias individuales se traduce hoy en un rechazo masivo a todo lo que representa el chavismo. Y María Corina Machado, con todos los cuestionamientos que puedan hacérsele, ha logrado canalizar ese descontento como ningún otro líder opositor en años. Sus críticos señalan, no sin razón, algunas decisiones pasadas controversiales, como su apoyo a legislaciones sobre tenencia de armas que hoy muchos consideran equivocadas. Es válido debatir esos puntos, pero lo innegable, lo que ningún análisis honesto puede obviar, es que Machado fue la única figura capaz de construir una oposición real, efectiva, con arraigo popular genuino, estando dentro del territorio nacional y enfrentando la persecución directa del aparato estatal. Eso merece reconocimiento, independientemente de las diferencias ideológicas que puedas tener con ella. Hay episodios que condensan en pocos segundos la realidad de un país. Lo ocurrido recientemente con Delcy Rodríguez frente a un grupo de estudiantes es uno de ellos. La vicepresidenta ejecutiva, acostumbrada a los baños de masas organizados y a las preguntas amables de periodistas domesticados, se encontró súbitamente rodeada por jóvenes universitarios que exigían respuestas. No hubo violencia, no hubo agresiones físicas,
pero tampoco hubo los aplausos a los que está habituada. Lo que hubo fue confrontación verbal, preguntas incómodas, reclamos directos, rostros que no mostraban admiración sino hartazgo. Y la reacción de Delcy fue reveladora de algo que jamás imaginamos ver. Se quedó sin palabras, literalmente. La mujer que durante años monopolizó cadenas nacionales para dar discursos interminables, que dominaba el arte de la retórica vacía, que podía hablar durante horas sin decir absolutamente nada sustancial, esa mujer enmudeció frente a estudiantes desarmados. El contraste no puede ser más elocuente. Cuando tienes el micrófono controlado, cuando las preguntas están pactadas, cuando el público es cautivo, cualquiera puede parecer elocuente. La verdadera prueba del liderazgo es enfrentar el cuestionamiento real, la crítica genuina, la ciudadanía movilizada. Delcy Rodríguez reprobó ese examen de manera estrepitosa. Este incidente, por pequeño que parezca en el océano de noticias que nos inunda, tiene implicaciones profundas. Demuestra que el miedo que sostuvo a la población sometida durante tanto tiempo se está disipando. Demuestra que una nueva generación de venezolanos está dispuesta a alzar la voz. Demuestra que el emperador, o en este caso la emperatriz, ha quedado desnuda frente a su pueblo. Para entender lo que significa la alianza entre María Corina Machado y la administración estadounidense actual, es necesario conocer quién es realmente Marco Rubio y por qué su presencia al frente del Departamento de Estado resulta tan significativa para Venezuela. Rubio no es un diplomático de carrera acostumbrado a los matices y las ambigüedades. Es un político forjado en el activismo anticastrista de la comunidad cubana de Florida. Creció escuchando las historias de exiliados, de familias separadas, de sueños rotos por regímenes totalitarios. Eso deja marca. Su reciente comparecencia ante el Senado estadounidense fue, según múltiples analistas, uno de los momentos más definitorios de su carrera. Con claridad inhabitual para un funcionario de su nivel, expuso la posición de Estados Unidos respecto a América Latina en general y Venezuela en particular. No hubo medias tintas. No hubo diplomacia vacilante. El mensaje fue directo. Mientras existan gobiernos que violen sistemáticamente los derechos humanos en el hemisferio, encontrarán en Washington un adversario decidido. Y lo que dijo sobre Venezuela específicamente merece que lo analicemos con detenimiento. Rubio dejó claro que la captura de Maduro es apenas el primer capítulo de un proceso que debe culminar con la restauración democrática plena. Estados Unidos no dará por cerrado el caso simplemente porque cambió una cara en Miraflores. La exigencia es estructural: elecciones libres, liberación de presos políticos, garantías para el retorno de exiliados, rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad. Esto coloca al régimen de Rodríguez en una posición imposible. Si cede a estas demandas, firma su propia sentencia política. Si las rechaza, el cerco internacional se estrechará hasta asfixiarlos. Existe además un elemento que pocos mencionan, pero que resulta crucial. La administración Trump, según fuentes cercanas al equipo presidencial, está explorando vías legales para extender el mandato actual. Aunque esto suena improbable bajo el marco constitucional vigente, el simple hecho de que se explore indica la disposición de esta administración a mantenerse en el poder. ¿Por qué importa esto para Venezuela? Porque significaría que la presión estadounidense no disminuirá en 4 años. Significaría que quienes apostaban a sobrevivir esperando un cambio de gobierno en Washington tendrían que recalcular dramáticamente sus expectativas. Personalmente, considero remota esta posibilidad de un tercer mandato. El sistema político estadounidense tiene válvulas de seguridad diseñadas precisamente para evitar estas situaciones. Pero en política, como hemos aprendido dolorosamente los venezolanos, lo improbable a veces ocurre. Con todos los elementos sobre la mesa, intentemos proyectar qué podría suceder en las próximas semanas y meses. Ningún análisis puede predecir el futuro con certeza, pero sí podemos identificar tendencias y calcular probabilidades. Escenario 1. El régimen cede gradualmente. Bajo presión internacional insostenible y con las fisuras internas ampliándose, Delcy Rodríguez acepta negociar una transición. Se convocan elecciones bajo supervisión internacional, se liberan presos políticos,
Se ofrecen garantías mínimas de no persecución. María Corina Machado regresa, compite y gana abrumadoramente. Este es el escenario optimista, el que todos desearíamos. Escenario 2. Resistencia hasta el colapso. El núcleo duro del chavismo, encabezado por Cabello, se niega a cualquier concesión. La economía termina de hundirse bajo el peso de las sanciones. El descontento social estalla en protestas masivas. Se produce un quiebre militar que termina de desmoronar el sistema. Este escenario implica más sufrimiento, pero también conduciría eventualmente a la liberación. Escenario 3. Negociación con garantías. Un acuerdo mediado por potencias internacionales permite una salida que incluye cierto nivel de impunidad para algunos actores del régimen a cambio de una transición pacífica. María Corina Machado ha rechazado históricamente este tipo de arreglos, pero las realidades del poder a veces imponen pragmatismos dolorosos. ¿Cuál de estos caminos tomará Venezuela? La respuesta depende de factores que analizaremos a continuación. El elemento determinante será, como casi siempre en la historia venezolana, el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Padrino López mostró su carta al reconocer a Rodríguez, pero ese reconocimiento es frágil. Los mandos medios e inferiores observan, calculan, evalúan opciones. Muchos tienen cuentas pendientes con el exterior, visas revocadas, activos congelados. Para ellos, un cambio de bando a tiempo podría significar la diferencia entre el exilio cómodo y la celda en La Haya. Estados Unidos lo sabe, y por eso intensifica las presiones individualizadas. Cada general que recibe una comunicación sugiriendo que cooperar traerá beneficios es un potencial desertor. Es una guerra de desgaste psicológico que complementa las acciones más visibles. No podemos analizar la situación actual sin mencionar a los millones de venezolanos dispersos por el mundo. La diáspora, ese ejército silencioso de compatriotas que reconstruyen sus vidas en tierras ajenas mientras sueñan con el regreso, juega un rol fundamental en este momento histórico. Desde Madrid hasta Miami, desde Buenos Aires hasta Bogotá, los venezolanos en el exterior mantienen viva la llama de la resistencia. Organizan protestas, cabildean ante gobiernos locales, envían remesas que sostienen a familias en Venezuela y, fundamentalmente, preservan la memoria de lo que fuimos y la esperanza de lo que podemos volver a ser. María Corina Machado ha entendido esto magistralmente. Su gira internacional no es solo una operación de alto nivel diplomático, es también un reencuentro con esa Venezuela expatriada que necesitaba un símbolo tangible alrededor del cual unirse. Y el mensaje que les envía es poderoso y merece tu atención. Les dice que su sacrificio no fue en vano, que cada lágrima derramada en aeropuertos de despedida, que cada Navidad celebrada lejos de los abuelos, que cada cumpleaños de hijos que crecen sin conocer su tierra, todo ese dolor acumulado está a punto de encontrar redención. Es un mensaje que trasciende la política. Toca fibras íntimas que solo quienes han experimentado el exilio pueden comprender plenamente. Llegamos al final de este análisis con la certeza de que estamos viviendo tiempos definitorios. Lo que ocurra en Venezuela durante los próximos meses determinará no solo el futuro de 25 millones de personas dentro del territorio nacional, sino también el destino de otros 10 millones dispersos por el planeta. Diosdado Cabello puede esconderse en búnkeres, puede amenazar medios de comunicación, puede fingir fortaleza en programas sin audiencia, pero la realidad es implacable, su tiempo se agota. Cada fotografía de María Corina con líderes mundiales es un clavo más en el ataúd de la dictadura. Delcy Rodríguez puede acumular reconocimientos militares formales, puede ocupar el despacho que antes ocupaba Maduro, puede firmar decretos y dar discursos. Pero cuando estudiantes la confrontan y enmudece, cuando las encuestas muestran su rechazo masivo, cuando su propio supuesto subordinado la ignora públicamente, queda claro que su poder es una ficción sostenida con alfileres. Venezuela merece mejor. Venezuela merece democracia real, alternancia en el poder, instituciones que funcionen, justicia para las víctimas, oportunidades para los jóvenes. Venezuela merece que sus hijos no tengan que emigrar para sobrevivir, que sus enfermos encuentren medicinas en los hospitales, que sus ancianos reciban pensiones dignas. Ese país es posible, no es utopía. Es simplemente lo que teníamos antes de que la revolución destruyera todo lo construido.
Y ese país está más cerca hoy que nunca antes en estos 25 años de pesadilla. La reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio es mucho más que una foto. Es la confirmación de que Venezuela no está sola. Es la promesa de que el mundo civilizado no abandonará a un pueblo que ha sufrido tanto. Es la evidencia de que la libertad, por muy pisoteada que esté, siempre encuentra camino para resurgir. Desde Punto de Quiebre al Minuto, seguiremos contándote la verdad sin maquillaje. Seguiremos señalando a los responsables de tanta tragedia. Seguiremos creyendo que el amanecer está cerca. Gracias por acompañarnos. Gracias por no rendirte. Gracias por seguir creyendo en Venezuela. Nos vemos en la próxima entrega. Cuídate mucho.